Y bueno, hablando de Claudia Sheinbaum, la presidenta electa respondió a Ken Salazar sobre sus críticas a la reforma al Poder Judicial. Dijo que en 43 de los 50 estados de Estados Unidos se eligen a los jueces por voto popular, aunque ya le decía, no son jueces federales. De igual forma, el dirigente de Morena, Mario Delgado, aseguró que no hay riesgos en la reforma judicial, pese a las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Así lo comentó Mario Delgado. No, nosotros no vemos ningún riesgo. De hecho, en los Estados Unidos se eligen a muchos jueces, entonces no vemos ningún riesgo como se está señalando. Por el contrario, este mecanismo va a erradicar la corrupción y va a dar mayor certeza jurídica para todos, desde las grandes inversiones hasta el ciudadano común y corriente. De eso se trata, de que haya justicia para todas y todos. Además, la presidenta electa Claudia Sheinbaum dijo que la selección de jueces será transparente y que además la presidenta ya no tendrá autoridad para nombrar a los ministros. Así lo dijo. Entonces ya no es que la presidenta dice, pues ahí van 9 participantes para la elección y los elige la presidenta. No. Se abre una convocatoria. Nombro a 5 personas especialistas en ese tema. En la convocatoria pues se va a recibir cartas de recomendación, su currículum, etcétera, etcétera, etcétera. Y este comité de evaluación evalúa. Una vez que evalúa, pues determina cuántos o quiénes son los finalistas, digamos, de este procedimiento. Horas más tarde, el embajador de Canadá, Graham Clark, confirmó que inversionistas canadienses han expresado también su preocupación por esta reforma al Poder Judicial. El diplomático expresó que el vínculo de confianza entre los inversionistas y el gobierno de México puede verse afectado. Destacó que su país seguirá de cerca el desarrollo de esta reforma judicial y su posible impacto en las relaciones bilaterales. Y el Consejo de Empresas Globales también se pronunció ayer sobre la reforma judicial. Señaló que este proyecto deberá ajustarse para garantizar la certeza jurídica y evitar que se desincentive la inversión extranjera directa en México. Este organismo agrupa a 61 firmas multinacionales presentes en más de 20 sectores de la economía mexicana y representan cerca de 10% del Producto Interno Bruto del país. Por su parte, el presidente López Obrador desacreditó las advertencias de las calificadoras de riesgo en torno a estos riesgos que hay por la iniciativa de reforma del Poder Judicial. Así le respondió básicamente a Fitch Ratings, que es la que comentó que este panorama de reformas constitucionales, junto con un déficit muy alto que va a dejar el gobierno mexicano de López Obrador al final de su sexenio, al final de este año, y las presiones del presupuesto del próximo año, todo eso pues hacen que haya un escenario de mucha preocupación para las finanzas públicas y eso puede afectar la calificación de México. Bueno, a esto que dice Fitch le respondió así el presidente López Obrador. Es politiquería, no anden creyendo eso. Ya engañaron mucho. ¿Se acuerdan cómo engañaban que si te aumentaba el salario iba a haber inflación? ¿Se acuerdan cómo engañaban de que si se le daba a los de arriba les iba a ir bien a los de abajo? Que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo. Ya no le sigan creyendo a esa gente. Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encabezada por Rosario Piedra Ibarra, también defendió la reforma judicial, arremetió en contra del Partido Acción Nacional, luego de que su dirigente nacional, Marco Cortés, planteara que la titular de este organismo se elija por voto popular, que es así la de la Comisión de Derechos Humanos, no los jueces y los magistrados. Y bueno, pues le respondió Rosario Piedra, dijo que es un oportunista y un frívolo y que este planteamiento fue presentado desde enero de 2023 en el Congreso y que es una reforma para transformarse en una Defensoría del Pueblo que incluye ese método de elección. En fin, bueno, pues lo cierto es que sí ha llevado pésimamente esta Comisión de Derechos Humanos Rosario Piedra. No hay que ir tan lejos para saber que se ha convertido en un palero del gobierno federal, del presidente López Obrador,
y no es esa la condición de una titular de la Comisión de Derechos Humanos. Y este mismo jueves, trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y simpatizantes de Morena se enfrentaron a gritos frente al recinto, mientras los integrantes del Poder Judicial exponían sus motivos por los cuales no se debe aprobar esta reforma. Los opositores les gritaron consignas, así se vivió el momento. Y los integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial se reunieron con funcionarios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exponer su preocupación por la reforma al Poder Judicial. Externaron la nula disposición de negociación por parte de los legisladores y el Poder Ejecutivo, violando las convenciones internacionales. Mientras tanto, Morena resaltó que con o sin huelga, el Poder Judicial sigue protegiendo sus propios intereses a los evasores de impuestos, a los delincuentes de cuello blanco y al crimen organizado. Además, exigió justicia para el pueblo y se pronunció en favor de la iniciativa de reforma judicial que envió el presidente López Obrador al Congreso de la Unión. Por lo pronto, el dictamen de la reforma al Poder Judicial será discutido el lunes 26 de agosto. Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, indicó que ya se han escuchado todas las voces, que ya se ha discutido ampliamente el tema y que es normal que haya discrepancias con los trabajadores. Bueno, pues ¿dónde están los funcionarios del gobierno de transición de Claudia Sheinbaum? Los que ya se han pronunciado sobre algunos otros temas en su momento, por ejemplo, Juan Ramón de la Fuente, que es el coordinador de la transición y va a ser canciller a partir del 1 de octubre. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, designado próximo secretario de Economía, que tiene todo que ver con lo que dijo ayer Ken Salazar sobre el riesgo en el que está el TEMEC con la reforma judicial, donde está Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda actual y que va a ser transeccional también para el gobierno de Claudia Sheinbaum, hablando sobre el tema de los mercados financieros, del tipo de cambio, sobre lo que han opinado los bancos de inversión que tienen a los principales clientes que invierten en la bolsa, que invierten en los bonos del gobierno mexicano y que alertan sobre los peligros, los riesgos de la reforma judicial en términos de la certidumbre jurídica, de la confianza de los inversionistas, de la inversión extranjera directa. Pues están desaparecidos. Nadie ha salido esta semana, por lo menos, desde que comenzaron los comunicados de la iniciativa privada el domingo y el lunes, Consejo Coordinador Empresarial, Consejo Mexicano de Negocios, Altagracia Gómez, que va a ser la coordinadora con empresas privadas, con iniciativa privada del gobierno de Sheinbaum, tampoco la hemos visto. ¿Por qué? Pues porque el que manda aquí es López Obrador. El presidente es el que tiene la directriz y el que quiere pasar esta reforma al Poder Judicial como él se la imagina, a como dé lugar, ahora sí que al costo que sea. ¿Qué dicen en el equipo de Claudia Sheinbaum? Porque Claudia Sheinbaum tiene que decir públicamente que es una buena reforma, que va a beneficiar al país, que va a beneficiar al sistema judicial de México, que le beneficia a las empresas porque les va a dar certeza más que incertidumbre. No lo ven así las empresas, ni los mercados, ni los inversionistas, ni las calificadoras de riesgo, que sí son muy importantes porque las empresas globales generan 2.5 millones de empleos directos en México y 6 millones de empleos indirectos, porque todos los empresarios del CCE, del Consejo Mexicano de Negocios, generan 8 de cada 10 empleos en nuestro país, porque la actividad económica, los impuestos, más de la mitad dependen de lo que le cobran a los grandes contribuyentes, a las grandes empresas, medianas, grandes empresas. Es decir, que sí se les tiene que poner atención a lo que dicen, porque son los que generan actividad económica, crecimiento y empleos. Y si los grupos de empresas globales, de empresas nacionales, de los multimillonarios dicen que les da temor que Morena, con esa hegemonía, con esa supremacía que tiene en el Congreso, haga y deshaga en el país, pase todas las reformas constitucionales que se imagina y que van a cambiarle completamente la manera en la que México ha transitado en las últimas 2 o 3 décadas en términos institucionales y políticos,
pues por supuesto que generan una preocupación. En el equipo de Claudia Sheinbaum, lo que se dice, no públicamente, pero lo que se dice hacia adentro, es que están de alguna manera incómodos, por no decir molestos, con el protagonismo que ha tomado el presidente López Obrador en esta transición. ¿Por qué? Pues porque le afecta directamente al siguiente gobierno. Le quedan 39 días a López Obrador de gobierno y vendrá septiembre y lo que muchos bancos, analistas, comienzan a llamar el error de septiembre, que es que haya un cambio completo de estructura del Poder Judicial de la Federación y de los organismos autónomos y todas las reformas que se imagina o las que propuso el presidente, que son 18 constitucionales, y que pueden emular al llamado error de diciembre de 1994, cuando pues vino esta salida, esta fuga de capitales por el mal manejo. Ya estaba la economía en alfileres, como dijo Jaime Serra Puche y Pedro Aspe, y bueno, pues terminó con una crisis tremenda. Se acordarán algunos de los 90, del 94, con esta crisis económica que sufrió México. Bueno, fue el error de diciembre, ahora le llaman el error de septiembre. ¿Y a quién le va a cobrar la factura el error de septiembre, si es que pasan estas reformas? Pues a la próxima presidenta de México y al próximo gobierno y por supuesto a los mexicanos. Pero Claudia Sheinbaum tendrá que cargar con esa lápida si es que pasa la reforma y si es que los mercados, como ya están anticipando, van a reaccionar de forma muy negativa en términos de salidas de inversiones financieras. Primero en bonos de gobierno lo más probable es que vaya a depreciarse todavía más el tipo de cambio y que eso genera una espiral negativa para México en términos de confianza, de inversión, de nuevas inversiones, de generación de empleo y de todo lo que eso ya después va generando hacia toda la base de la economía mexicana. En fin, así las cosas con esta reforma del Poder Judicial. Ya cada vez son más organismos en el exterior. En el exterior 9 organismos, le decía ayer, presionan al gobierno de Joe Biden para que le diga al gobierno mexicano que esta reforma es violatoria del TEMEC. Eso es lo que están viendo 9 grandes organizaciones de empresas de Estados Unidos. Y bueno, pues ya se pronunció Ken Salazar, que defiende los intereses claramente de estas empresas, de las de capital estadounidense. Así que vamos a ver estos próximos días que serán turbulentos, sin lugar a dudas. El resto de agosto, por supuesto, el mes de septiembre, cuando se voten ya finalmente estas reformas, pasen los dictámenes, se conviertan en una reforma constitucional, se promulguen y entren en vigor. Vamos a ver cómo le va también a septiembre y por supuesto el inicio de la próxima administración, pero la realidad, y no lo va a decir públicamente Claudia Sheinbaum, pero la realidad es que en su equipo y ella misma no está nada contenta con lo que está sucediendo en este cierre de sexenio y como va a empezar de turbulento, si es que las cosas siguen así, su nueva administración.